Espaciándonos en la cultura. Radio 7, tu radio. Hola amigos, nuevamente estamos aquí en Espaciándonos en la cultura para intentar compartir con todos vosotros esos pequeños datos que pueden mejorar, en este caso, nuestra pronunciación y forma de hablar. Los que venís habitualmente siguiendo nuestro programa sabéis que vamos alternando en cada semana sobre los temas. Una semana hablamos sobre normas de urbanidad, de comportamiento, y otras lo vamos haciendo para saber cómo utilizar mejor nuestro idioma. ¿Por qué lo hacemos así? Pues una razón muy simple. Si por una parte nosotros sabemos presentarnos física y aparentemente en un grupo, y además pues utilizamos bien nuestro idioma, indiscutiblemente tendremos dos cosas a nuestro favor que harán que seamos más agradables allí donde estemos. Esta semana vamos a hacerlo con la parte del lenguaje. Toda unidad de comunicación, al ser una oración gramatical, está formada por dos miembros íntimamente relacionados entre sí, a los que llamamos sujeto y predicado. Si digo, por ejemplo, Pedro escribe, expreso igualmente una idea completa, aunque sumamente concisa, sobre cuyo sentido nadie abriga ninguna duda. Pero tal idea es susceptible de ampliarse de muy diversas formas. A las preguntas inevitables ¿qué escribe?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién escribe Pedro?, contestaremos, por ejemplo, Pedro escribe cartas comerciales todas las tardes en su oficina a sus muchos clientes. En la oración inicial, en su forma más sencilla, que hemos dicho Pedro escribe, como en la forma más elaborada, Pedro escribe cartas comerciales, etc., y en la oración, por ejemplo, el sol sale, Pedro y el sol, la persona o cosa a quien atribuimos algo, son los sujetos, y lo que les atribuimos, a Pedro en este caso, escribe cartas comerciales todas las tardes, y en cuanto al sol que sale, a esto se denomina predicado. Las expresiones complementarias de la frase de Pedro, cartas comerciales todas las tardes en su oficina a sus muchos clientes, que en nuestro ejemplo sirven para aclarar qué, dónde, cuándo y a quién le escribe Pedro, se llaman complementos. Una oración, por lo tanto, debe constar necesariamente de sujeto y predicado, aun cuando en ciertas oraciones el sujeto o el predicado vaya sobreentendido. En la oración Pedro escribe cartas comerciales, en la que Pedro es el sujeto y escribe cartas comerciales el predicado, se hace una sola afirmación o una acción que realiza el sujeto, que escribe. Y por esta razón, decimos que tal oración consta de una sola proposición. Pero indiscutiblemente hay oraciones que encierran dos o más proposiciones. Por ejemplo, esta. Don Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió El Quijote, nació en Alcalá de Henares en 1547 y murió en Madrid en 1616. Por poco interés que tomemos en el tema, indiscutiblemente vemos que hay tres proposiciones o tres acciones que en este caso tienen que ver con Miguel de Cervantes Saavedra. Primera proposición, Miguel de Cervantes Saavedra escribió El Quijote. Segunda, don Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547. Y la tercera, que este mismo señor murió en Madrid en 1616. A este conjunto de oraciones que se hallan entre sí estrechamente relacionadas se le llama cláusula o período, o simplemente oración compuesta. ¿De cuántas partes constan o se clasifican las palabras? De forma tradicional se habla de 9 partes de la oración o clases de palabras, que son el artículo, el sustantivo, el adjetivo, pronombre, verbo,
adverbio, preposición, conjunción e interjección, pero en la actualidad se han reducido a las 6 partes siguientes. El sustantivo, que es el que designa a los seres vivos y a las cosas que tienen existencia autónoma. Una de sus funciones consiste en ser sujeto de la oración. Después tenemos el verbo. Señala las acciones y los estados del sujeto, situándolos en el eje del tiempo. Normalmente es la parte esencial del predicado. En tercer lugar tenemos el adjetivo. Expresa alguna cualidad, circunstancia o condición del nombre. Entre sus funciones está la de modificar al sustantivo. Pasamos al adverbio, y este señala las circunstancias de lo que expresa el verbo y determina una cualidad. Modifica el adjetivo a otro adverbio y al verbo solo con carácter circunstancial. La preposición pone en relación dos elementos e introduce complementos en la oración. El primer elemento se llama núcleo y el segundo se llama término. Y por último tenemos la conjunción. Esta partícula une en una oración o frase elementos equivalentes, o sea, elementos de la misma forma y función. En esta enumeración que hemos hecho, la interjección no se ha considerado una parte de la oración porque constituye por sí sola un mensaje completo. No está sujeta a las leyes de la gramática. El pronombre tampoco se ha considerado una parte de la oración porque realiza las funciones propias del sustantivo, del adjetivo o del adverbio. El artículo se suele agrupar con el adjetivo, por lo que tampoco aparece en nuestra enumeración. Indica que lo que le sigue es un sustantivo, anunciando su género y número. Hechas estas observaciones, conviene decir que, pues a lo largo de sucesivos programas, también estudiaremos las interjecciones, los pronombres y los artículos, no obstante que no se consideren partes de la oración. Veamos un ejemplo para poder distinguir de una forma más clara la función de cada una de las palabras dentro de la oración. Tenemos una frase, por ejemplo, Pedro y yo visitamos ayer la exposición de muebles modernos. El sustantivo Pedro y el pronombre yo, o sea, los sujetos de la oración. Estos están unidos por la conjunción y, Pedro y yo. El verbo, que es el núcleo del predicado, es visitamos y está modificado por ayer, que es un adverbio de tiempo. Son sustantivos, exposición y muebles. Modernos, por el contrario, es un adjetivo y de la preposición. Las variaciones que las palabras sufren en su forma se llaman accidentes gramaticales y son los siguientes: género, número, aumento y disminución para sustantivos y adjetivos, principalmente. Declinación para ciertos pronombres. El grado de significación para los adjetivos y la conjugación para los verbos. Sin embargo, en la actualidad ya no se habla de accidentes gramaticales, sino de morfemas. Y a la raíz de una palabra, hoy llamada lexema, y que representa el significado general, se le añaden ciertas indicaciones gramaticales referentes al género, número, persona, tiempo y modo, las cuales reciben el nombre de morfemas. Por ejemplo, en la palabra libros tenemos un lexema, la raíz L-I-B-R, un morfema de género, O, y un morfema de número, la S, en su conjunto libros. Ya estudiaremos oportunamente cada una de estas variaciones. En cualquiera de las lenguas del mundo hay un vocablo que sirve para designar todo ser vivo y toda cosa. En español es el nombre o sustantivo el que cumple esta función. En ocasiones existe más de una palabra para designar un mismo objeto, lo que hace que dudemos de cuál es el término más indicado. ¿Qué debe decirse? ¿Miedo o temor? ¿Estío o verano?
caballo o corcel, perro o can, enojo o enfado. Todas estas son palabras sinónimas o simplemente sinónimos, lo que quiere decir que siendo diferentes tienen el mismo significado, o por lo menos un significado muy semejante, ya que no hay sinónimos perfectos. Así, por ejemplo, existe una diferencia entre enojo y enfado, consistente en que enfado equivale a disgusto, a descontento. Enojo, por su parte, se aproxima más a la ira, a la cólera. Así es que estar enfadado significa tener un ligero enojo. Sin embargo, estar enojado es sentir un fuerte enfado. Por el contrario, existen nombres que, aunque se escriban y pronuncien igual, o casi igual, tienen significado muy diferente. Son estos los homónimos, los que se escriben y pronuncian igual, y los parónimos, los que se pronuncian o escriben de manera parecida. Por otra parte, los antónimos expresan ideas opuestas, por ejemplo, alto y bajo. Cada uno de nosotros tiene un nombre, escogido generalmente por los padres, y un apellido, que se transmite de padres a hijos. Esto no siempre ha sido así. En la antigüedad, el nombre de los griegos constaba de una sola palabra, la cual destacaba algún rasgo físico o moral. Por ejemplo, Homero significa el ciego, por lo cual se cree que el autor de la Ilíada lo era en realidad. Aristócles quiere decir gloria del mejor, y fue el nombre originario del gran filósofo Platón, nombre este que significa ancho, debido a los anchos hombros del autor de los famosos diálogos. Sin embargo, en el caso de las personas que tenían el mismo nombre, se distinguían haciendo referencia al lugar de origen, por ejemplo, Zenón de Sidón y Zenón de Elea, Anaxímenes de Mileto y Anaxímenes de Lampsaco, etc. Y aún puede mencionarse la existencia de ciertos nombres patronímicos, o sea, aquellos que se derivan del nombre de algún antepasado. Parménides, hijo de Parmeno; Aquiles, Eleácida; Aquiles, nieto de Eaco; Agamenón Atrida, Agamenón, hijo de Atreo, etc. Posteriormente los romanos generalizaron el uso de 3 nombres para cada ciudadano. El prenomen era individual y se adoptaba por elección personal. El nomen, propio de las gens o linaje, se heredaba como nuestro apellido de padres a hijos, y el cognomen, verdadero sobrenombre o seudónimo que también podía ser transmitido. En España debió de suceder algo semejante, y del primer nombre fueron derivándose los patronímicos y gentilicios posteriores, como Fernández, hijo de Fernando; González, hijo de Gonzalo; Sánchez, hijo de Sancho; Segoviano de Segovia y Asturiano de Asturias. ¿Quieren saber el significado de alguno de nuestros nombres? Pues vamos a ver. Manuel en hebreo y Pedro en latino. En general nuestros nombres son de origen griego, latino o germánico, o bien proceden de personajes bíblicos. Por ejemplo, el nombre de Claudio, que el origen es latino, Claudus, significa cojo. Rufino, también del latín, Rufus, significa rojo, rubicundo, bermejo. Octavio, también del latín, octavus, octavo. Pedro, del latín Petra, piedra. Jorge, que viene del griego, Georgios, agricultor. Felipe, que viene del griego, Filipos, aficionado a los caballos. Helena, del griego, Helene, luz. Juan, Jehoanán, que viene del hebreo, Dios es benéfico. Manuel, en hebreo, Immanuel, Dios está con nosotros. Y así acabaremos, por ejemplo, con Carlos, que viene del germano Karl, que significa hombre fuerte. Amigos, hasta la próxima ocasión que tengamos para encontrarnos.